Ok, ahora queremos dar inicio al quinto punto, el viejo pacto. Hay un nuevo pacto que es el mismo pacto eterno que fue hecho entre el Padre y el Hijo antes del que el pecado entrara al mundo, antes de la creación del hombre, antes de que Satanás fuera expulsado del cielo, aún antes de esas cosas ya el pacto eterno existía, pero ¿en qué consiste y qué es el viejo pacto? Es lo que vamos a ver en estos momentos. El viejo pacto no es la ley dada en Sinaí. Algunos piensan que el viejo pacto es la ley. El viejo pacto es la respuesta del ser humano a lo que Dios pactó y pidió al hombre. Es la respuesta, ni más ni menos la respuesta. Así también es el nuevo pacto, la respuesta del ser humano. Recordemos antes de seguir con los siguientes presentaciones, que Abraham vivió los dos pactos. El viejo pacto lo vivió cuando hizo esfuerzos para poder obtener la promesa de Dios. En este caso, cuando se acostó con la sierva de Sara, con Agar, y así tener el hijo de la promesa, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Entonces él ahí trató de obtener la promesa de Dios por medio de sus obras, por medio de sus esfuerzos, pero después llegó a tener la fe de creerle a Dios, de que Dios podía dar vida en ese vientre de Sara, que estaba muerto, que no tenía vida, que era estéril, y pudo alcanzar la promesa del hijo que le había sido prometido por medio de Sara, su esposa, porque Dios puede hacer hasta lo imposible. Entonces, un pacto refleja el viejo pacto, el esfuerzo humano, las obras, el otro pacto, la fe del hombre en las promesas. Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Éxodo capítulo 19, versículo 5 nos dice que Dios le dice a Moisés y así también al pueblo de Israel, ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Le dice dos cosas, dos condiciones, en este caso podríamos decir, para poder ser el especial tesoro sobre todos los pueblos. La primera, ¿cuál es? Si dieren oído a mi voz, si escuchan mi voz. Pero la segunda es la que quiero que pongamos atención porque dice, y guardaréis mi pacto. La palabra guardar no es obedecer, sin embargo, la mayoría de personas toma la palabra guardar como obedecer. Entonces dice, Dios mandó al pueblo de Israel para que le obedecieran y como no obedecieron, entonces fueron castigados. Pero la palabra guardar no es obedecer, porque nosotros, por nosotros mismos, no podríamos obedecer. La obediencia, igual que la salvación, viene de Dios. Y veamos el ejemplo, ¿de dónde viene esta palabra si guardaren mi pacto? Esta palabra guardar no significa necesariamente lo que solemos entender por obedecer. La palabra que se usa acá en este versículo de la Biblia en hebreo es samar. La palabra samar significa apreciar, cuidar, atesorar o inclinarse a oír atentamente, especialmente atesorar o cuidar. Por eso, cuando le dice, si ustedes oyen mi voz y atesoran mi pacto, si guardan mi pacto, si cuidan de mi pacto, entonces serán un especial tesoro, etcétera, etcétera. Un versículo paralelo donde aparece la misma palabra samar está en Génesis capítulo 2 y versículo 15, cuando antes de que el pecado entrara al mundo, Dios crea a Adán y a Eva y le dice al hombre, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso en el huerto del Edén? Para que lo labrara y para que lo guardara, para que lo guardase. Esa palabra guardase es la misma palabra que se usa en Éxodo donde dice samar, aquí es para que lo samar, para que lo guardase. Si fuera obedecer esa palabra, el significado, entonces aquí diría en este caso para que lo obedeciera. Pero el hombre no iba a obedecer un muerto, era que lo tenía que cuidar, que lo tenía que atesorar.
Esa es la palabra samar, atesorar o cuidar. Otra cita que nos habla de esta palabra está en el Salmo 81:8, donde dice: Israel, si me oyeres, pero la palabra en hebreo es samar, si me sama, si me sama, dice, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, no te encorvarás a Dios extraño, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. O sea, si me cuidas, si me atesoras, entonces va a suceder lo que está diciendo después de esto, o sea, no habrá en ti Dios ajeno, no te engordarás, etcétera, etcétera. La palabra sama o samar, el verbo, lo que quiere decir es atesorar o cuidar. Génesis 15:6, por eso Abraham, o dice de Abraham, creyó a Jehová. Abraham no dice obedeció a Jehová, no dice se esforzó, hizo obras, hizo algo. Lo que dice es creyó a Jehová. ¿Y qué más dice la cita? Y le fue contado por justicia. ¿Cómo obtuvo la promesa que Dios le hizo a Abraham? Porque dice creyó a Jehová, y el creer hizo que le fuera contado por justicia. Fue llamado justo porque creyó a Jehová. O sea, en otras palabras, el creer, la fe es lo que nos lleva a obtener las promesas que Dios nos hace. No debemos de hacer nada por nosotros mismos para poder obtener las promesas de Dios. Las promesas de Dios se alcanzan mediante la fe que tenemos en Dios y que Dios nos da a nosotros. Jeremías 32:40 dice: haré pacto eterno, no me volveré atrás de hacerles bien, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Y vea qué tremendas palabras usa el profeta Jeremías cuando dice: pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él pone en mí el deseo, no es un esfuerzo que yo hago para obedecer, para adorar, para eh, obtener algo por la obediencia, sino que dice que Él mismo pone el deseo de adorarle en mi corazón, y termina diciendo: y nunca me dejarán. Esta cita que está en el comentario bíblico adventista, página 943, dice: las bendiciones del nuevo pacto están basadas únicamente en la misericordia para perdonar iniquidades y pecados. En el nuevo y mejor pacto, porque se le llama nuevo pacto, se le llama un mejor pacto, se le llama el pacto eterno. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley por los transgresores de la ley. ¿Quién cumple la ley? Jesucristo es el que cumple la ley. Nosotros somos pecadores, merecemos la muerte, pero Jesucristo se hizo justicia por usted y por mí, viviendo una vida justa, sin pecado. Por eso nos justifica. Pero en la cruz del Calvario, Él da su vida por nosotros, muere por el pecador, es nuestro sustituto, nuestra garantía, pero también es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. En otras palabras, hermano y hermana, Él lo hace todo por nosotros. Cristo ha cumplido la ley por los transgresores de la ley. Si lo reciben por fe, si lo obedecen, no dice si lo obedecen, dice si lo reciben por fe como Salvador personal. En el mejor pacto somos limpiados del pecado por la sangre de Jesucristo. Jesús es el que hace por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 3. Lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, la obediencia a la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, como un ser humano igual que usted, igual que yo, así venció. Dice el versículo 4: condenó el pecado en la carne, o sea, en su humanidad, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, en nosotros. Salmo 48, decía el mismo Jesús:
proféticamente escribió David en este caso, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso necesitamos que Jesucristo grabe por medio del Espíritu Santo la ley en nuestro corazón, en nuestra mente, para tener el deseo, el anhelo de poder alabarle, de poder obedecerle, no para poder obtener las promesas, sino porque le amo y por eso guardo los mandamientos. La obediencia es el resultado de la verdadera fe. ¿Qué sucedió entonces en el Sinaí? Recuerden el Sinaí, Dios le habla al pueblo, le da los 10 mandamientos y ¿qué responde el pueblo? Nos dice Éxodo 19:8, que el pueblo contestó y dijo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Éxodo 24:3. Ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Éxodo 24:7. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El hombre es el que dice voy a obedecer. Dios le mandó a escuchar su voz y a atesorar estas palabras. Sin embargo, el hombre dice obedeceremos. Dice el pueblo de Israel. ¿Eran sinceros cuando dijeron eso? Claro que eran sinceros. Podrían haberlo dicho con mucha sinceridad. Sin embargo, un poquito tiempo después, tal vez menos de un mes o un mes, ya estaban desobedeciendo, ya estaban adorando al becerro de oro que había hecho Aarón con las alhajas de todos los israelitas. Desobediencia. Poco tiempo después de que le habían dicho haremos, ejecutaremos, haremos, obedeceremos, porque al hombre por sí solo le va a ser imposible obedecer. Necesitamos de Cristo en nuestro corazón, su vida en mí, para poder alcanzar la obediencia, no para obtener las promesas de Dios, la salvación, sino para que se dé el fruto del Espíritu en mí y pueda obedecer porque es algo normal para mí. Dice esta cita, Patriarcas y Profetas, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón. No comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Con excesiva premura concertaron su pacto, no el pacto de Dios, sino el pacto que ellos hicieron. Con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Aquí nos confirma el espíritu de profecía con esas palabras de que ellos estaban diciendo sus propias palabras, decían, obedeceremos, haremos, guardaremos, ejecutaremos, cuando realmente un ser humano por sí mismo no puede obedecer si la presencia de Jesucristo no está en nuestra vida. Por eso lo más importante es la fe, creer en Jesús, creer que Jesucristo puede dar vida donde hay muerte, que de un vientre como el de Sara, que no podía nacer un niño, nació un niño, Isaac, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Aquí vemos a Pedro, que le pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Israel antes de tener la verdadera conversión, porque él llegó a convertirse realmente después de que Cristo fue llevado al juicio en ese momento. Usted se acuerda de la historia, pero por lo menos de lo que nos concierne en ese momento, ahí vemos donde Pedro, en la figura esta, está negando a Jesucristo. Antes de esto, él dijo, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Pero poco después estaba negando al Señor Jesucristo. La cita en Mateo 26:33, entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. No las cumplió, no las pudo cumplir. Solamente con Jesucristo haciendo su vida en mi vida, en mi corazón, es cuando vamos a poder obedecer como resultado de la obra de Jesucristo en mí. Dice esta cita, el camino a Cristo, vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. El original dice como cuerdas de arena.
No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvieron en vuestra propia sinceridad y los induce a sentir que Dios no puede aceptarlos, mas no necesitan desesperar. Muchas veces prometemos y prometemos y cuando viene el principio de año es un tiempo cuando la iglesia se reúne y comenzamos a prometer, ya no voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a trabajar más, etcétera, etcétera. Pero esas promesas no las deberíamos de estar haciendo porque debilitan nuestra confianza en Dios. Cuando prometemos y una semana después estamos otra vez prometiendo y Señor, no vuelvo a hacer esto, quiero hacer esto, pero no puedo cumplir la promesa y otra vez lo hago hasta que llego a sentir pena y vergüenza de orarle a Dios porque no cumplo lo que prometo. Por eso la solución es entregar mi vida a Jesucristo y que Él haga la obra en mi corazón y en tu corazón también. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, nuevo nacimiento, y en su mente las escribiré y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Somos limpios y Dios es el que graba su ley en mi corazón. Cuando la ley está grabada en mi corazón, entonces entro a la escuela de Jesucristo, donde comienza un aprendizaje. Dejo la escuela de Satanás para entrar en la escuela de Jesucristo y comenzar a crecer cada día más. Unos crecen más rápido que otros, depende el esfuerzo que también cada uno haga en el estudio de la palabra, en la oración y en muchas cosas más. Génesis 26:5 dice, oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y con esto, hermano y hermana, entramos entonces en el sexto punto que se llama y se titula el pacto eterno. El pacto eterno es importante, este punto que usted pueda escucharlo, porque el pacto se realizó entre Dios Padre y Dios Hijo antes de la fundación del mundo, antes de que Satanás fuera echado, expulsado del cielo, antes en los concilios celestiales fue cuando fue hecho el pacto de eternos. Antes de que el hombre llegara a existir, el pacto es entre el Padre y entre el Hijo, pero eso lo vemos en el siguiente punto.